El objetivo de la sesión es conocer los puntos clave para desempeñar adecuadamente un ensayo de corrosión. A lo largo de esta sesión vamos a ver los siguientes temas. Principalmente vamos a dar una pequeña introducción sobre el tema de corrosión. Vamos a ver las especificaciones o las normas con las que podemos trabajar para este tipo de ensayos. Vamos a abordar las definiciones de exactitud y precisión, así como repetibilidad y reproducibilidad. Vamos a ver los puntos clave para llevar a cabo ensayos de corrosión. ¿Cuáles son las diferentes mediciones que se hacen durante estos ensayos? Vamos a ver qué son patrones de medición. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con buenas prácticas? Y vamos a dar conclusiones al final de la sesión. ¿Qué es la corrosión? La definición más genérica se podría tomar como deterioro de una sustancia o sus propiedades debido a la interacción con su medio. Esto usualmente en metales. Sin embargo, de acuerdo a la Asociación Americana de Ensayo de Materiales, la corrosión es una interacción físico-química entre un metal y su medio, que ocasiona modificaciones en las propiedades del metal y a menudo una degradación de las funciones del metal, del medio o del sistema técnico constituido por ambos. La norma que explica esta definición es la ASTM G15. Dentro de las especificaciones o las normas que podemos encontrar, hay diversas y van desde ensayos sencillos hasta ensayos combinados y especificaciones que se utilizan en la industria en general o especificaciones internas de los productores. En las generales podemos encontrar la ASTM B117, la cual nos indica la práctica estándar para manipular los aparatos de niebla salina neutral. También se encuentra la ISO 9227, la cual nos menciona pruebas de corrosión en atmósferas artificiales, mientras que la ASTM B117 solamente nos da el procedimiento para niebla salina neutral. La ISO 9227 tiene 3 variantes: niebla salina neutral, niebla salina con ácido acético, niebla salina con ácido acético acelerado por cobre. También encontramos la ASTM G50, la ASTM G52, la cual nos indica la práctica estándar para la realización de pruebas de corrosión atmosférica en metales y la exposición y evaluación de metales y aleaciones en el agua de mar. También está la JASO M609, la cual nos menciona el método de prueba de corrosión para materiales de automoción, mientras que la M610 nos menciona el método de prueba de corrosión cosmética para piezas de automóviles. La SAE J2334 es una prueba de corrosión cíclica dentro de un laboratorio. En corrosión cíclica hay 3 variaciones, que es la parte de niebla salina neutral, después hay una parte de secado y posteriormente hay un periodo de humedad. A esto se le conoce como corrosión cíclica, que lleva a una combinación de varios factores. La ISO 16701 nos indica corrosión de metales y aleaciones y corrosión en atmósfera artificial. Estas son más genéricas y las internas muchas veces se basan en las genéricas. En las normas internas podemos encontrar la GMW
14872. Es una prueba de corrosión cíclica para el laboratorio. La TSH 1555G, que es un método de prueba para la corrosión acelerada en un entorno complejo. También se encuentra la Ford CETP 00.00L467, la cual también nos indica una corrosión cíclica. De igual manera, tenemos la Renault D17, que nos indica una prueba de corrosión con cambio automático de las fases de humedad y secado. Y la NES M0140, que es una prueba de rocío salino. Todas estas tienen su base en el ensayo de niebla salina neutral. Por eso mismo, la sesión se va a basar en este tipo de ensayos. Para nosotros tener buenas prácticas en este tipo de ensayos, debemos de tener 4 fundamentos en mente. ¿Qué es exactitud? Exactitud se refiere al grado de acercamiento, aproximación o conformidad al valor verdadero de la cantidad bajo medición, mientras que precisión se refiere al grado de concordancia dentro de un grupo de mediciones e instrumentos. Cuando nosotros vamos a hacer mediciones, tenemos diferentes combinaciones. Estamos utilizando el mismo equipo y podemos obtener una baja precisión y una baja exactitud. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras mediciones tienen una diferencia bastante amplia y no se están aproximando al punto exacto que queremos medir. Otra variación podría ser baja precisión, alta exactitud. Uno de nuestros puntos de medición puede acertar al punto que nosotros realmente debemos medir, pero los demás puntos de medición van a estar alejados de este punto exacto. También podemos tener alta precisión y alta exactitud. Todas las mediciones que nosotros hagamos van a estar cercanas al valor verdadero. Este, en teoría, pues es el ideal, que todas las mediciones que nosotros hagamos siempre se acerquen a la medida que en realidad debe de ser. Pero también podemos tener alta precisión, baja exactitud. Todas nuestras mediciones van a ser similares, sin embargo, van a estar lejos del verdadero punto de medición. Otro de los conceptos es repetibilidad, que es la capacidad de obtener resultados iguales. Aquí va más enfocado a los equipos, ya que es una variación causada por el dispositivo de medición. Cuando nosotros tomamos un equipo y vamos a hacer las mediciones, podemos tomar 10 mediciones y la repetibilidad la va a garantizar el equipo, no el operador, ya que la reproducibilidad es la capacidad de un ensayo de ser reproducido. En esta se enfoca más a la variación causada por el sistema de medición o los operadores. Aquí vamos con el sistema de medición, al método o procedimiento que estamos utilizando. Es qué tanto se puede reproducir el método que ya se estableció, dependiendo del operador. Estos puntos son importantes, ya que nosotros debemos de garantizar la calidad de los suministros para los ensayos y la calidad de las mediciones. Estos son los puntos clave para tener buenas prácticas en los ensayos de corrosión. En la parte de suministros, debemos de garantizar tener un agua con la cantidad de minerales adecuada para que nosotros podamos realizar el ensayo. También se debe de considerar comprar o adquirir cloruro de sodio,
que es la sal que se utiliza para la niebla, que no esté muy contaminada, ya que la contaminación de la sal por otros agentes químicos nos va a llevar a tener un pH diferente en la solución. El pH, dependiendo si es más ácido o más básico, nos va a degradar más rápido nuestras muestras. Y en el agua tenemos, dependiendo de los minerales, tenemos cierta conductividad eléctrica. Si esta conductividad eléctrica es mayor, también va a generar que nuestros ensayos de corrosión tengan un avance más acelerado que si no tuviera una conductividad eléctrica tan elevada. Y por último, el suministro de aire. Las pruebas de niebla salina neutral hacen su dispersión, en la mayoría, por medio de aire. Entonces también debemos de garantizar que este suministro venga de buena calidad y no contamine nuestras muestras, ya que debemos de recordar que todas aquellas piezas que nosotros metemos o ingresamos para ensayos de corrosión, si tenemos una mala manipulación en las muestras, se pueden generar capas de protección que eviten que la evaluación de corrosión sea acertada. En cuanto a las mediciones, como les comentaba, debemos de tener en cuenta la concentración de cloruro de sodio. Todas las normas de referencia manejan una concentración salina de 5%. Y esta concentración la tenemos que estar evaluando constantemente. De igual manera, al momento de preparar la solución salina, debemos de considerar el peso del cloruro de sodio que nosotros vamos a combinar con el agua. Se debe de hacer la medición de conductividad eléctrica del agua. En caso de evaluaciones de pérdida de masa, debemos de considerar el peso de la muestra. Y en el transcurso de todo el ensayo, también debemos de estar garantizando las mediciones de pH de la solución salina que se está utilizando. ¿Y cómo podemos garantizar estas mediciones? La norma ASTM B117 y la ISO 9227 nos muestran parámetros que nosotros debemos de seguir antes, durante y después del ensayo. Con antes me refiero antes de que empiece el ensayo, al momento de estar preparando la solución salina. En el durante se hacen evaluaciones intermedias cada 24 horas para garantizar que el ensayo está en sus condiciones óptimas. Y después del ensayo, en el caso de las evaluaciones del peso de la muestra, también se debe de llevar a cabo esta medición. La conductividad del agua, la norma ASTM B117, nos indica que debe de tener un rango de 1 a 5 microsiemens sobre centímetro. Mientras que la ISO 9227 nos indica que debe de ser menor a 20 microsiemens sobre centímetro. Esto nada más es al inicio del ensayo, antes de que se prepare la solución salina. Posteriormente, ya no es necesario realizar esta medición. El peso del cloruro de sodio, la ASTM nos menciona que se debe mezclar 53 gramos por cada litro de agua, mientras que la ISO 9227 nos indica que debe haber 50 gramos de cloruro de sodio en cada litro de agua. El pH siempre debe de estar en un valor de 6.5 a 7.2. Y la concentración del cloruro de sodio para ambas normas siempre debe de ser de 5 más menos 0.5%. Los mililitros de recolección. En los ensayos de niebla salina neutral, las evaluaciones que se hacen intermedias es dependiendo de
los recolectores que se ingresan en cada una de las cámaras. Estos vienen con un diámetro especificado que es de 10 centímetros y por cada 10 centímetros de área de recolección, cada hora, de acuerdo a la ACTM B117, se debe de recolectar de 1 a 2 mililitros, mientras que la ISO nos menciona que debe ser 1.5 más menos 0.5 mililitros por hora. Y cuando se van a realizar evaluaciones de pérdida de masa, es cuando se va a evaluar el nivel de corrosividad de nuestra cámara. La ASTM nos menciona que debe de estar el peso inicial entre 50 y 70 y la ISO entre 80 y 100. Si se fijan, los valores del después son los mismos. Estos valores yo los exageré porque son los cupones que ambas normas nos marcan, están fluctuando entre estos pesos. Sin embargo, la variación de peso es de 4 dígitos después del 0. Esto quiere decir que deben de utilizar una balanza analítica que tenga una resolución de 0.0001 gramos. No en todas las industrias se realizan evaluaciones de pérdida de masa, sin embargo es algo recomendable, como les mencionaba, para nosotros saber el grado de corrosividad que está teniendo nuestro equipo. Ahora bien, para realizar las diferentes mediciones en los ensayos de corrosión, se requieren los siguientes instrumentos: balanza granataria, balanza electrónica. Con estas nosotros podemos medir el peso del cloruro de sodio que vamos a mezclar con el agua. Balanza analítica. Esta debe de tener la resolución que les mencionaba para que nosotros seamos capaces de evaluar la pérdida de masa que tuvieron nuestros cupones de referencia o nuestras muestras de referencia para realizar la evaluación de pérdida de masa. Este es un refractómetro. Con este se puede hacer la evaluación de concentración de cloruro de sodio. Estos vienen ya específicos para evaluar cierto reactivo químico, por lo cual debemos de solicitar que sea un refractómetro para evaluar porcentaje de cloruro de sodio disuelto en agua. De igual manera, nosotros al momento de combinar sal con agua, vamos a cambiar la densidad del agua. Y también podemos utilizar un densímetro para establecer el porcentaje de cloruro de sodio que tenemos diluido en el agua. Las probetas se van a utilizar para realizar la medición de los líquidos de recolección y para hacer las mediciones del agua que nosotros vamos a utilizar para combinarlo con el cloruro de sodio. Este es un conductímetro, también lo pueden encontrar como conductivímetro o medidor de conductividad eléctrica. Con este equipo nosotros vamos a ver la cantidad de minerales que tenemos disueltos en el agua y nos lo va a arrojar con las unidades que nos solicita la norma, que es de microsiemens sobre centímetro. Para medir el pH se pueden utilizar diferentes equipos, incluso hay tiras analizadoras de pH, pero para nosotros tener una buena práctica se les recomienda que sea un pHímetro digital, el cual nos arroje la cifra exacta del valor que nosotros estamos midiendo. Es por esto que nosotros debemos de tomar en consideración quién va a realizar el ensayo, qué equipo se va a utilizar y saber si estamos utilizando el equipo correcto al momento de que nosotros realizamos nuestro ensayo de corrosión. Una vez que nosotros ya tenemos el personal, el equipo, ya tenemos el método, ¿cómo podemos saber
que nuestros equipos están trabajando de manera correcta. Para esto necesitamos los patrones de medición. Un patrón de medición es una representación física de una unidad de medición. Una unidad se realiza con referencia a un patrón material arbitrario o a un fenómeno natural, incluyendo constantes físicas y atómicas. Para cada uno de los equipos que nosotros utilicemos en los ensayos de corrosión, debemos garantizar al menos un patrón que se enfoque a las unidades que nosotros estamos utilizando. Si cada semana nosotros hacemos una solución salina y para esa solución yo nada más utilizo 1 kilo de sal, entonces el patrón que a mí más me conviene es un patrón de 1 kilo. Así yo puedo estar revisando constantemente que mi balanza está acercándose a la medición que yo estoy utilizando. Y en cuanto a los patrones, podemos encontrar patrones internacionales, primarios, secundarios y patrones de trabajo. Dependiendo del uso que nosotros vayamos a darle a estos patrones, es lo que vamos a tratar de obtener para nuestra empresa o para nuestros ensayos de corrosión. Si nosotros vamos a estar trabajando con ellos constantemente y van a estar con mucho uso, nos convienen patrones de trabajo. Si nosotros, en nuestro caso, que somos ya un laboratorio que le vende ensayos de corrosión a otras empresas, yo ya no puedo tener un patrón de trabajo. Yo necesito un patrón secundario, y los patrones primarios son los que tiene, por ejemplo, CENAM. Estos pues para nosotros estarían muy sobrados porque al final de cuentas sí trabajamos, pero no le damos tanto uso como los de las industrias. Entonces aquí deberíamos de evaluar qué tanto es el uso que se le va a dar y con esto podemos seleccionar un patrón para cada equipo de medición. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con buenas prácticas de corrosión? Nosotros somos un ejemplo, ya que CITEC-Lab participa en ensayos de aptitud a nivel internacional con más de 45 participantes cada 6 meses, obteniendo resultados altamente satisfactorios, como lo muestra la siguiente imagen. Cuando se hacen los ensayos de aptitud, se pone a prueba el método que se está utilizando, los equipos que se están utilizando y el personal que está desempeñando ese método. Se proporcionan todos los resultados de todos los laboratorios de la pérdida de masa en gramos que tuvieron y la media es la que dictamina el rango de aceptación o rechazo para los demás laboratorios. Nosotros estamos situados prácticamente a la mitad del ensayo, por lo cual fuimos partícipes para dictaminar la media de obtención de resultados en este tipo de ensayos que se corren internacionalmente. Como conclusiones, siempre debemos soportar las diferentes mediciones con certificados de calibración de los equipos. Debemos de tener instrumentos y métodos adecuados de manipulación. Debemos verificar con patrones certificados, aunque sean patrones de trabajo, estos también deben de tener su certificado. Siempre hay que considerar realizar más de una medición para descartar error humano. Y debemos de considerar materiales adecuados como suministros para nuestros ensayos de corrosión. Con esto podemos minimizar el error de las mediciones y garantizar un buen seguimiento del proceso de los ensayos de corrosión, así como obtener resultados confiables.
Muy bien, en este momento damos espacio al área de preguntas. Muy bien, Imelda, por aquí tenemos algunas preguntas que hacen nuestros participantes. Comenta la ingeniero Claudia, ¿qué especificaciones o pureza se requiere de la sal? ¿Hay alguna tabla de especificaciones de conductividad según la temperatura o no? ¿Dónde se podría encontrar esta tabla? La norma ASTM B117 nos da la cantidad de, bueno, la calidad de pureza que debe de contener el cloruro de sodio. Al igual que la ISO 9227, esto ya te lo maneja por valor establecido. Incluso si tú quieres buscar algún proveedor, con que nada más le menciones que quieres comprar sal bajo la norma ASTM B117, la puedes comprar. Ellos ya te mandan el certificado de pureza del cloruro de sodio. Gracias. Uno de nuestros participantes comenta si podemos repetir cuál es el propósito de medir la refracción. Muy bien. La refracción, bueno, ¿cómo funciona este equipo? Tenemos un haz de luz, pasa a través del agua. Cuando el agua está pura, hay cierta cantidad de refracción, pero cuando se encuentra combinada con algún otro elemento, tiene otra cantidad de refracción. Entonces, estos equipos trabajan ya sobre ciertos materiales. En el caso del refractómetro de cloruro de sodio, ya tiene la indicación de hacer la evaluación contra el cloruro de sodio. Al momento de que se hace incidir la luz sobre el agua, nos da la señal y nos da el porcentaje de cloruro de sodio que se tiene en ese momento en la solución. Gracias. Otra pregunta, alguno de nuestros participantes comenta cuál es la resolución que debe contar el refractómetro. El refractómetro, nada más de un dígito. ¿Por qué? Porque la norma te está pidiendo con un más menos 0.5. Si la norma te pidiera un más menos de 0.0003, ahí sí ya tendríamos que tener mayor resolución, pero con un solo dígito es suficiente. Excelente pregunta, muchas gracias. Por aquí alguno de nuestros participantes comenta respecto a las probetas, ¿cuáles son las recomendables? ¿Se recomienda usar probetas de vidrio o probetas de plástico? Muy bien. En cuanto a probetas, también hay calidad de probetas. Ahí se tienen que comprar probetas que se puedan calibrar para que nosotros tengamos los certificados. Se recomiendan para la recolección de residuos que sean probetas de vidrio, porque estas son las que se venden con los certificados de calibración o con las que se pueden conseguir certificados de calibración. Sin embargo, en nuestro caso, tenemos para preparar la solución salina, tenemos una probeta de 1 litro de vidrio y una probeta de 1 litro de plástico, ambas con su certificado de calibración. Pero estas, como son más grandes, son más difíciles de manipular, por eso se optó por también tener una de plástico. Gracias, Imelda. Hay otra pregunta que realiza otro de nuestros participantes y comenta, ¿qué debo hacer si al medir la conductividad del agua se excede de la especificación? ¿Cómo logro mejorar esta conductividad para que entre en la especificación? Se manejan filtros desmineralizadores, los cuales al momento de que el agua pasa por estos filtros, la cantidad de minerales va bajando y ya nos da la conductividad que requerimos. Aquí también hay que tomar en cuenta qué cantidad de minerales estás teniendo tú antes de pasarlo por el filtro. Si es muy elevada, deberías de tomar en consideración poner un filtro de ósmosis inversa. Con el filtro de ósmosis inversa prácticamente tú le estás quitando la mayoría de minerales al agua y ya nada más como refinamiento lo pasas por un filtro desmineralizador y este ya se encarga de darte el agua con las medidas que tú requieres. Muchas gracias. El ingeniero
Roberto Elizonde pregunta acerca de por qué debemos usar un 5% en la solución salina. ¿Esto se debe a la salinidad del mar o es lo máximo en el rocío salino que se expondrá el producto? Al momento de que se prepararon los ensayos bueno, que se llegó a estipular los procedimientos para el ensayo de corrosión, se trató de hacer la simulación de la salinidad del mar. Por eso es que se tomó en consideración el 5%. Pero, vamos, varía, no es lo mismo el Mar Muerto que la playa de Acapulco. Entonces, se estipuló este porcentaje como una media para que se lleven a cabo estos ensayos. Pues, otro de nuestros participantes pregunta, ¿se necesita llevar a cabo alguna verificación anual a mi cámara de niebla salina? Como tal, se les recomienda hacer verificaciones cada 6 meses. Aquí en este caso les mencionaba que nosotros el método que utilizamos para verificar nuestros equipos es con el ensayo de pérdida de masa que nos indica la norma ISO 9227 y se realizan cada 6 meses, bueno, en recomendación. Perfecto. Bueno, agradecemos cada una de sus preguntas. Realmente son de suma importancia para, bueno, compartir nuestro conocimiento y para nutrirnos acerca de este tipo de pruebas. Otra pregunta adicional que nos comentan es ¿dónde podemos adquirir los cupones de referencia? Los cupones de referencia se pueden adquirir de 2 maneras. Tú puedes comprar la lámina y cortarlos, pero te deben de emitir un certificado del material de la lámina. O puedes comprarlos directamente con, si mal no recuerdo, nuestros compañeros de CITEC nos pueden hacer favor de conseguir estos cupones ya que vienen bajo la norma de ISO 9227 y la ASTM B117. Sino con cualquier laboratorio que haga ensayos de este tipo. Muy bien. Comenta por aquí la ingeniera Adriana, referente a los resultados que deben ser reportados al término de un ensayo, ¿hay referencias contra las cuales evaluar y cuál información se pueda reportar? Como tal, la norma ISO 9227, esa sí nos estipula una pérdida de masa. Nos indica que que debemos de tener más o menos 20 gramos, no, perdón, más o menos 70, no, perdón, es 90 más o menos 20 gramos por cada metro cuadrado de material que se ingresó a la cámara de corrosión. Pero esto es nada más con los cupones de referencia. Como tal, hay otras normas que nos pueden ayudar a dictaminar una evaluación en cuanto al ensayo de corrosión, pero no es nada puntual, ya que la evaluación depende más que nada de los componentes que se están ingresando al ensayo. Ok, muy bien. Por aquí surgió una duda muy interesante y es por ahí conocer si estas presentaciones van a ser compartidas. Desde luego que sí, les haremos llegar las presentaciones y el link para que puedan por ahí nuevamente repetir la ponencia y bueno, cuenten con ello. Muchas gracias. No sé si existe alguna otra duda en la cual podamos apoyarles. Muy bien. Entiendo que no hay más preguntas. Si tienen alguna duda adicional, nos las pueden hacer llegar por correo electrónico. Con todo gusto vamos por ahí bueno, a responderla. Por ahí nos comenta el ingeniero Claudia acerca de algunos cupones. Ingeniera Claudia, le vamos a estar enviando la información por correo electrónico. Por favor, muchas gracias. ¿Existe alguna otra duda adicional?
¿no? Bueno, entonces podemos dar por culminada esta sesión, reiterando nuestra invitación al siguiente evento, el cual tiene como nombre Tips para llevar a cabo pruebas de vibración impartido por nuestra representada Vibration Research.